Vamos a calcular la distribución de los gastos de esta red, que es una red cerrada integrada por tres circuitos. Le vamos a llamar circuito uno, 2 y 3. ¿Sí? Aquí los tenemos indicados. ¿Sí? De 2 y 3 precisamente. Es uno, 2 y 3. Bueno, en la parte del enunciado nos dice lo siguiente: una red de tubos tiene la geometría mostrada en la figura, todos los nudos son de acero soldado. Luego, determinar el gasto en los conductos del sistema utilizando la fórmula de Darcy-Weisbach para calcular las pérdidas por fricción. Bueno, entonces aquí tenemos la ecuación para calcular las pérdidas en forma general. Nada más que ahora pues vamos a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, para calcular a tenemos aquí la ecuación y, y obviamente para hacer las correcciones de los gastos voy a utilizar el método de Hardy-Cross. Para cálculo de F, que interviene aquí el factor de fricción, en este ejercicio voy a utilizar esta ecuación que es válida para flujo laminar turbulento en transición, es decir, en los tres casos. También podría utilizar esta ecuación, la de Colibro, o esta ecuación que esta es una ecuación implícita y esta no. Entonces, en este caso voy a utilizar esta ecuación. Entonces, hacemos lo siguiente. Defino esto como circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Los voy a anotar en esta parte. Aquí voy a, antes de construir mi tabla, aquí voy a colocar el dato de la viscosidad del agua, ¿sí? La rugosidad del tubo y, bueno, en este caso el exponente n, que es 2. Entonces tenemos los tres circuitos, ¿sí? Aquí 1, 2 y 3. Ahí están los tres circuitos, ¿sí? Y la primera columna es circuito, la segunda es tramo, longitud, diámetro y gasto. Anteriormente en otro video habíamos visto el método de Hazen-Williams. En aquella primero calculábamos A, ahora primero necesitamos el gasto porque A depende de F y F depende de el número de Reynolds y de la velocidad relativa, y Reynolds depende del gasto. Entonces, por eso ahora primero vamos a obtener o colocar aquí la distribución de los gastos. La distribución de los gastos propuestos, por supuesto. Entonces, colocamos aquí el tramo, por ejemplo, de 1 a 2, de 1 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 2. Las longitudes y los diámetros. Estas cuatro columnas pues son datos de nuestra red que tenemos aquí. Circuito 1, 2 y 3. Entonces colocamos tramo de 1 a 2, de 2 a 5, de 1 a 4 y de 4 a 5. Entonces ya tenemos aquí indicado. Lo que voy a hacer enseguida es proponer una distribución de gastos. Pues arranco, por ejemplo, de 3 y aquí están saliendo 0.35 metros cúbicos por segundo, es decir, 350 litros. Entonces yo propongo que por aquí vienen 100 litros, por aquí 100 litros y por aquí 150. La suma pues es lo que está saliendo. Y así sucesivamente, es decir, en cada uno de los nudos se debe de cumplir la ecuación de continuidad. Por ejemplo, pues aquí en este nudo sale para acá .15 y acá .05, entonces por aquí deben de venir .20 y así sucesivamente para cada uno de los nudos. Es decir, voy a ir aplicando la ecuación de continuidad en cada uno de los nudos. Igual para todos los gastos que van en la dirección en el sentido de las manecillas del reloj, pues son positivos. En este caso, por ejemplo, lo del tramo de 1 a 2 es positivo, pero esta de 2 o de 1 a 4 más bien, que es la que tengo enseguida, este es negativo. Los signos lo que me indican es la dirección del flujo, no que sean un gasto negativo. Y una vez ya colocado aquí los gastos propuestos, estoy proponiendo la distribución de gastos, pues enseguida paso a calcular el número de Reynolds, ¿sí? Que es 4 veces el gasto entre, aquí lo tenemos, 4 veces el gasto entre pi por el diámetro por la viscosidad. Ya una vez calculado el Reynolds, entonces observamos que F depende del Reynolds y de la rugosidad. Entonces aquí ya puedo calcular ahora sí F, aquí está, depende del Reynolds, la rugosidad y el diámetro, y he calculado el primer valor de F.
A continuación ya puedo ahora sí calcular A. ¿Sí? Recordemos que A depende de F, L, pi y el diámetro, ya puedo calcular. Y las siguientes columnas pues se repiten como los procedimientos que ya habíamos visto en otro video, pero los vamos aquí a comentar. Como voy a utilizar esta ecuación para hacer la corrección de los caudales, entonces necesito calcular la sumatoria de estos términos del producto de A por el gasto elevado a la n-1, es decir, pues simplemente va a ser el gasto por n, porque n vale 2 aquí. Perdón, es el A por el gasto, porque n es 2 menos 1, entonces me queda un exponente de 1. Entonces aquí tengo los valores absolutos de ese producto. Luego voy a calcular A por Q elevado a la n-1 por Q. Aquí quedan los signos que anteceden acá a los caudales. ¿Sí? Hacemos la sumatoria y obtenemos finalmente la corrección. Entonces la corrección para este primer circuito pues es de 0.15 metros cúbicos, es decir, casi 150 litros por segundo. Hacemos lo mismo para el circuito 2 y para el circuito 3 calculamos los deltacos. Y aquí estamos observando estas filas que tengo con diferentes colores. Eso me significa que este tramo, por ejemplo, de 2 a 5 es común para el circuito 1 y para el circuito 2. Y este de 4 a 5 es común para el circuito 1 y para el circuito 2. Y para hacer las correcciones de los tramos comunes, pues hacemos la corrección de su circuito. ¿Sí? Por ejemplo aquí, la corrección de su circuito, es decir, la de su circuito, más la corrección del circuito colindante, con la cual está colindando o con la cual es común, ¿sí? Pero con signo cambiado o invertido. En este caso aquí es positivo, entonces lo estoy colocando como negativo. Entonces así vamos calculando cada uno de las correcciones de los circuitos comunes. Observan, aquí depende de esos dos. Y una vez que tengamos calculado las correcciones para cada uno de los tramos, obtenemos el nuevo gasto, ¿sí? El nuevo gasto, que es el gasto que propuse, más la corrección. Y aquí tenemos los nuevos gastos para cada uno de los tramos, de cada uno de los circuitos, es decir, de los tres circuitos. Enseguida volvemos a nada más seleccionar y copiar, y lo vuelvo a colocar aquí. Y el único cambio que voy a hacer es precisamente el de este lo voy a vincular con el primer cálculo y todo lo demás se repite y obtenemos así la corrección del circuito, perdón, de la corrección del circuito 1, del 2 y del 3, pero ya la siguiente iteración. Entonces aquí ya tenemos una corrección, por ejemplo, de 67 litros en el primero, de 21 en el segundo y en el tercero de 16. Podemos ir haciendo, en este caso pues nada más consiste en copiar y pegar, en automático quedan vinculados los gastos, y en este caso en la tercera iteración tenemos un gasto de corrección en el primer circuito de 15 litros, en el segundo de 28 y 33. Seguimos copiando y pegando. Aquí tenemos otra corrección de 23, acá ya en el circuito 2 de 3 y en el circuito 1 de 4 litros. Ya podemos inclusive pensar en poder dejar ahí el cálculo, pero seguimos haciendo, nada más consiste en copiar y pegar. Ahora tenemos ya menor de 1 litro en el tramo, en el circuito 1, en el 2 de 16 y en el 3 de 13, casi 14. Sí, seguimos copiando, aquí va cambiando otra vez, 11, 2 son litros, las correcciones aquí menos de 1 litro. Esta otra iteración aquí ya bajó a menos de 1 litro, quedó en casi 7 en la corrección y aquí 6. Y finalmente creo que aquí vamos a terminar el procedimiento. Tengo aquí una corrección de 5 litros casi, de 2 litros y medio y de 1 litro, casi 2 litros. Y aquí tengo una corrección de 1 litro, de 3 litros y de 2.5 litros. Ya son litros y nosotros estamos trabajando aquí en metros cúbicos, entonces ya podemos dejarlo. Es decir, esto es nuestro error, ¿sí? 0.0202 en metros cúbicos. ¿Sí?
Entonces aquí mostramos finalmente cómo queda la distribución de los gastos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros habíamos considerado que por aquí venían 10, 10 y 15, pero resulta que por aquí vienen este, casi, más bien 159 litros. Por aquí, y esto inclusive cambió de la dirección del flujo, van 7 litros, pero en esta dirección no, yo había propuesto que venían así. Y aquí tengo casi 200 litros, es decir, 197 litros. Había propuesto que venían 150. Bueno, entonces hemos resuelto aquí la distribución de los gastos utilizando la ecuación de Darcy para el cálculo de las pérdidas, pérdidas por fricción, esta ecuación para el cálculo del factor de fricción y la ecuación de Hardy-Cross para calcular la corrección del caudal. ¿Sí? Bueno, concluimos aquí este ejercicio para el cálculo de distribución de gastos en redes cerradas y en este caso utilizando la ecuación de Darcy para el caso de pérdidas por, por fricción. Y bueno, aquí concluimos. Muchas gracias, hasta la próxima.